Ahora sí, ya mis amados, estamos entonces en la clase número 23, ya la penúltima clase del segundo semestre, y hoy vamos a ver un tema que es realmente lindo, ¿verdad? Que es realmente edificante para nuestra alma, al irlo descubriendo a través de los años, ¿verdad? He podido ver la profundidad que esto tiene y que verdaderamente Dios permitió que en los primeros 3 capítulos de la Biblia estuviera resumida prácticamente toda la voluntad de Dios. Ya entendiendo los primeros 3 capítulos que en Berea se les llama la puerta a la Biblia, comprendiendo estos 3 capítulos comprendemos la mayor parte de la revelación de la Escritura, comprendemos, ¿verdad?, al Dios que crea, al Dios que hace la creación para su Hijo. Entendemos que el hombre fue creado para el Hijo del Hombre, que el hombre fue creado para Cristo, al decir, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Entendemos nuestro propósito de ser en la tierra, entendemos la caída del ser humano, entendemos la realidad del diablo en la serpiente que entra al huerto, entendemos también la ley y el evangelio por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida, entendemos la muerte y la resurrección de Cristo por medio de estos elementos, estos símbolos. No es que no sean reales, ¿verdad? Los árboles fueron reales, pero son simbólicos. Los árboles representan una realidad profunda, y la idea es que esta tarde comprendamos muchas cosas acerca del misterio que esconden estos dos árboles, del por qué Dios no le permite tomar a Adán del árbol de la ciencia del bien y del mal, por qué luego le prohíbe el acceso al árbol de la vida, por qué lo expulsa del huerto, etcétera. Ya todo esto es muy simbólico, todo esto está hablando, anunciando la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer, y prácticamente de estos 3 capítulos con que inicia la Biblia se fundamentan todas las principales enseñanzas, las principales doctrinas, ¿verdad? El pecado universal se sustenta en la caída de Adán, ¿verdad? Pablo, ahí en Romanos, ¿verdad? Él va a decir, Romanos capítulo 5, porque como por un hombre entró el pecado y por el pecado la muerte, así todos pecaron, ¿verdad? Y establece esta enseñanza del pecado universal, sustentándolo en capítulo 3 de Génesis. Se pronuncia también la salvación en el mismo capítulo 3, hablando de la simiente de la mujer que aplastaría a la perdón, que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza a la serpiente. Entendemos ahí también la guerra espiritual, la batalla en la que nos vemos nosotros enfrentados, la victoria de Cristo, ¿verdad? Que es la simiente de la mujer que pisa la cabeza de la serpiente, etc. Entonces los principales temas se sustentan en este inicio donde la Biblia arranca. Ya apenas arranca la escritura, ya nos bombardea completamente con una revelación, pero maravillosa, ya tremenda. Así que vamos a ver hoy día a centrarnos en el huerto, vamos a viajar en el tiempo y en el espacio, ubicarnos en el huerto de Edén, ubicarnos en ese lugar que dice la escritura que en el centro se describe más o menos el huerto de Edén, ¿verdad? Y no se da una descripción muy detallada, pero se nos dice que es un huerto, que del huerto sale un río que se divide en 4 brazos, se nos dan los nombres de los brazos, de esos 4 se conoce el río, solo el río Éufrates, se sabe la ubicación, los otros 3 no se tiene seguridad de dónde están ubicados, pero se entiende que fue ahí cerca en Medio Oriente, cerca del Fértil Creciente, cercano ahí donde está Israel, un poco más al oriente, que por ahí se ubicaba aproximadamente el huerto de Edén, ¿ya? Y lo que sí nos dice la escritura es que en el medio del huerto, en el centro del huerto, habían 2 árboles. ¿Ya? Estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y Dios le da mandamiento a Adán con respecto al primer árbol, ¿ya? Y no se da una descripción muy detallada, pero se nos dice que es un huerto, que del huerto sale un río que se divide en 4 brazos, se nos dan los nombres de los brazos, de esos 4 se conoce el río Éufrates, se sabe la ubicación, los otros 3 no se tiene seguridad de dónde están ubicados, pero se entiende que fue ahí cerca de
y le dice, del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Es decir, con toda certeza te digo que vas a perder la vida. Ya vamos y esta vida se entiende, ¿verdad? Se recuerda en la clase anterior, hay que tenerla presente. La clase anterior vimos que la vida y la maldición y la bendición corresponden a la vida y la muerte. Ya cuando hablamos ¿se acuerdan de la pasión por la vida? Hablamos la clase anterior de las ciudades de refugio y cómo la ley proporciona, digamos, nos presiona para tener afecto por la vida, y la vida no hay que entenderla en un sentido físico, sino en un sentido espiritual, como la unión con Dios, de igual manera la muerte como la separación de Dios. Igual ahora, cuando hablamos del árbol del bien y del mal, lo vamos a entender de esa manera, ¿ya? Como el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Vamos a mirar aquí la presentación. Aquí estamos, capítulo 23, el fruto del árbol del bien y del mal. En primer lugar, vamos a ver estos conceptos de bien y de mal, ¿ya? Y como les adelantaba, vamos a mirarlos, debemos mirarlos para comprender bien lo que quiere decir aquí la Escritura en términos espirituales. Nosotros nos cuesta un poco comprenderlo de esa manera porque prácticamente la teología de Latinoamérica está muy influenciada por la teología norteamericana, y la teología norteamericana entiende o pone el énfasis, más que en la espiritualidad, pone el énfasis en la moral, ¿verdad? Y en lo social. Entonces, toda esta teología que nosotros heredamos como latinoamericanos de Norteamérica tiene un fuerte énfasis en lo moral y en lo social, más que en lo espiritual. Entonces, cuando se habla de espiritualidad, nosotros no estamos muy acostumbrados a eso, ¿ya? A nosotros se nos va un poco eso. Para nosotros es más fácil involucrarnos en la obra social que involucrarnos o tener una espiritualidad profunda, como sí se cultiva mucho en la cultura de Oriente. ¿Ya? Los orientales, para ellos es muy importante la espiritualidad en sí, y el cristianismo también, ¿verdad? Goza de una espiritualidad muy, muy profunda. Nosotros recibimos algo de eso por medio de Academia Berea, y por eso tenemos siempre un fuerte énfasis en la oración, un fuerte énfasis en la vida, en una espiritualidad que sea fuerte, en una espiritualidad, ¿verdad?, que sea profunda, que cada uno de nosotros cabe una espiritualidad y un modo de vida, ¿verdad?, de vida espiritual. Sin embargo, como les digo, la mayor parte de la teología latinoamericana que hereda de allá de Estados Unidos no es tan centrada en la espiritualidad, sino más bien en lo moral, en el aspecto moral, ¿verdad? Si uno ve la predicación en general, estoy hablando de las iglesias que nos rodean, hay mucho más énfasis en lo moral y en lo conductual que en lo espiritual. Ya muchas veces la vida de oración solamente se enfoca en orar para no caer en el pecado, pero siempre el énfasis es mucho más conductual, mucho más de no de portarse bien, digamos, de no pecar o de no quebrar la ley de Dios. Entonces vamos a entender vida y muerte, bien y mal, como elementos espirituales, en un sentido espiritual, como la vida y la muerte, como la unión y la separación de Dios, el bien. Siempre cuando la Biblia habla del bien en términos espirituales, el bien está junto a Dios, está en una reconciliación con Dios. Por eso el hombre sin Cristo no puede estar bien, ya en términos espirituales, no puede ser bienaventurado. La Escritura habla de los bienaventurados como los que están unidos al Señor, como los que están junto con Él, los que han sido reconciliados, y sabemos que la única reconciliación es mediante la sangre de Jesús. Por otro lado, el mal, ya, o la maldición,
es lo contrario, es la separación de Dios, estar separado de su gloria. Vamos a partir con estas dos preguntas que aparecen aquí. ¿Dónde comienza el mal? Ya, si a ustedes les preguntaran de repente, una pregunta bien filosófica, si alguien se acerca a ustedes y les pregunta, ¿dónde comienza el mal? Es una pregunta que se hace mucho, o muchos cuestionan a los cristianos con esta pregunta, porque dicen que si Dios creó todo, entonces Dios creó el mal. Y si Dios creó el mal, entonces Dios sería malo, ya por definición. ¿Ya? Entonces ellos entienden el bien y el mal un poco como lo entienden algunas religiones orientales, como una dicotomía, ¿verdad? Como el bien y el mal como en una lucha cósmica, como han visto el yin yang ¿verdad? De algunas religiones, ¿verdad? Que es como una esfera está separado un lado negro y el otro blanco, que habla de un equilibrio de poderes. Ya está ahí el bien y el mal luchando. Es un poco lo que se ve en la Guerra de las Galaxias, no sé si alguno la ha visto, ¿verdad? Que está la fuerza por un lado y está el lado oscuro por el otro, y ambos ahí se complementan, algunos se pasan del lado bueno para el lado oscuro, otros de aquí para allá, pero hay como dos fuerzas antagónicas que entre las dos conforman todo el universo. Esas son religiones dualistas, eso se llama dualismo. Y el cristianismo no es dualista, ¿ya? El cristianismo no cree en dos fuerzas primeras, digamos, de las que nace toda la creación. El cristianismo parte con Dios, parte con un ser todo bondadoso, que no tiene mal en sí, que no tiene mala intención, ¿verdad? Que no tiene malos sentimientos, empieza con Dios en la eternidad y Él es todo en todo, Él es el creador, la fuente de todo. Y por eso algunos dicen, pensando todavía con la mente en el lado dualista, entonces dicen, si Dios creó todo, entonces Dios también creó el mal y por lo tanto Dios también es malo. Sin embargo, el mal parte. ¿Dónde comienza el mal? Tampoco parte en Edén. El mal comienza mucho antes. El mal comienza cuando la voluntad que Dios da a una criatura se revela. Ya cuando la voluntad que Dios da, libre voluntad que Dios da a un ángel, el ángel usa el derecho que le fue dado para separarse de Dios. Entonces, básicamente el mal parte por la libertad que Dios les da a las criaturas. Entonces, lo que Dios crea o lo que Dios hace no es el mal en sí. Lo que Dios hace es dar la libertad a sus criaturas para estar con Él o para separarse. Es decir, Dios les concede una libertad a los seres creados para tener el derecho de querer no estar con Él. Fíjense que es poderoso esto, lo hemos hablado anteriormente, esto de la voluntad independiente que Dios pone en los ángeles, pero es realmente poderoso. Ya Dios no crea seres que Él los pueda manipular, ya ni que los pueda programar. Es decir, no crea robots, no crea personas o no crea seres que ya esté predeterminado su destino, sino que al crear los ángeles les da algo de sí mismo, les da la capacidad de decidir, la capacidad de escoger un rumbo, les da voluntad libre e independiente y Dios se propone respetar esa voluntad. Por tanto, al Dios dar esa libertad, se crea la posibilidad del mal, la posibilidad de la muerte. Y la muerte es cuando alguno de estos seres escoja por la libre voluntad que tiene y por el derecho que Dios le dio, ya no seguir las órdenes, separarse, aislarse, independizarse de Dios. ¿Ya? Y eso es lo que ocurre, eso es lo que leemos que ocurre en Isaías 14, Ezequiel 28. Vemos que un ángel que es glorioso, que es sello de la perfección, acabado de hermosura, dice la Escritura, cuando un ser de estas características usa este derecho que le fue dado para rebelarse, para irse en contra de los planes de Dios, porque claramente los encontró injustos, e independizarse de él. ¿Ya? Entonces, cuando
cuando el ángel hace esto, podríamos decir, ahí el mal comienza, ahí el mal inicia. Ese es el inicio del mal, ese es el comienzo. El mal, entendido como la separación de Dios, comienza el día de la caída de Lucifer en los cielos. Es el primer ser que se opone a la voluntad de Dios directamente. Y como Dios le había dado a él 1/3 de los ángeles del cielo, por tanto, él junto con todo su cohorte, con todo su, digamos, con los que estaban a su cargo, él entonces cae, se revela. Son apartados, separados del cielo, sacados, ¿verdad? Para ya no volver a entrar jamás. ¿Ya? Algo parecido a lo que le ocurre al hombre en el huerto de Edén. El hombre peca, es sacado del huerto, de la misma manera en que Satanás fue sacado del cielo y puesto en las tinieblas. El hombre es sacado del huerto de Edén y es puesto fuera en la tierra de Nod. Sin embargo, la diferencia es que el hombre sí tenía un camino de retorno, ¿ya? Y este camino de retorno le iba a costar la vida al propio hijo de Dios. Entonces, en primer lugar, vamos a responder esta pregunta: ¿dónde comienza el mal? Comienza ahí, ¿verdad? En la decisión de este ángel de rebelarse. La otra pregunta: ¿fue Edén el paraíso? Y la hago para no confundirnos. Ya Edén es un huerto en la tierra, Edén es un lugar terrenal, ya no es el cielo, ni una figura del paraíso. Así que ojo con eso, porque de pronto, ¿verdad? Algunas corrientes teológicas afirman de que Cristo vino para recuperar en algún sentido el paraíso, para recuperar Edén. Entonces ellos ven la revelación de la Escritura como que Adán pierde el paraíso y luego Cristo viene para recuperarlo. Entonces entienden como que la obra de Cristo fue restaurarnos al primer estado, al estado del primer Adán. Ya, sin embargo, esto no está diciendo la Biblia. La Biblia no está diciendo que retornamos a Edén, ni está tomando a Edén como si fuera el paraíso. Edén es un huerto en la tierra, el paraíso es un lugar del cielo. ¿Ya? El paraíso es un lugar donde van los santos después de la muerte y no es un lugar en la tierra, ya no es un lugar terrenal. Edén fue un lugar terrenal. Cuando nosotros recibimos a Cristo en la conversión, nosotros no nos restauramos a la condición de Adán, no nos restauramos a la condición de Adán en el huerto, sino que fuimos constituidos hijos de Dios por medio del sacrificio de Cristo. Eso es tanto, muchísimo más alto que lo que Adán recibió en el huerto. Ya Adán recibió el soplo de Dios, recibió el espíritu de vida, y aunque ese espíritu no había caído, no había, digamos, caído en pecado, ese espíritu tampoco estaba al nivel de Cristo. Era una criatura, ¿ya? Y a una criatura Dios pone espíritu en ella, pero eso no significa que Adán haya sido hijo de Dios en el sentido de ser igual a Cristo o de tener el estatus o la herencia de Cristo. Estaba destinado para, pero todavía no. Sin embargo, nosotros al recibir el Evangelio, el Señor nos da por gracia la posición de su propio Hijo. Él nos constituye hijos de Dios en el sentido de que nos adopta para darnos el mismo estatus que Cristo. Nos pone en el mismo nivel con su Hijo y está diciendo que Cristo es heredero de Dios y nosotros coherederos juntamente con Él. Está diciendo que Dios sentó a Cristo en lugares celestiales y que nosotros estamos juntamente con Él sentados en lugares celestiales. Entonces, nosotros, los creyentes, tenemos un nivel mucho más alto, un estatus espiritual mucho más alto que Adán, que los profetas del Antiguo Testamento o que Juan el Bautista. Por eso el Señor Jesús dijo: cualquiera en el reino de Dios va a ser mayor que Juan. Dice: Juan es el más grande de los nacidos de mujer, pero cualquiera en el reino de Dios es más grande que él. ¿Por qué? Porque nosotros, que hemos renacido en el reino de Dios, nacimos por el Espíritu, nacimos por la palabra, hemos renacido, vuelto a nacer
por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, y eso nos da un estatus de hijos adoptados, amados, y nuestra herencia ya no es un huerto en la tierra, nuestra esperanza no es permanecer en la tierra, como se ve, ¿verdad?, en algunos afiches de los testigos de Jehová, ¿verdad? A veces se muestra, ¿verdad?, toda una comunidad ahí de personas con leones, elefantes y todo eso, ¿verdad? Nuestra esperanza no está puesta en un lugar en la tierra, nuestra esperanza está en los cielos. Y eso lo enfatiza muchas veces la Escritura, ¿verdad? El mismo apóstol Pedro va a decir que tenemos una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros. Y junto con eso nos dice que todo en esta tierra, los cielos, fundiéndose, dice, los elementos siendo fundidos, o sea, quemados, se fundirán. Entonces, mis amados, Edén no es el paraíso, así que no confundan con eso, ¿verdad? Edén fue un huerto pasajero, un huerto temporal, para poner ahí a Adán y Eva con la intención de que Adán y Eva recibieran a Cristo, que fueran los que iban a recibir al Hijo de Dios que venía. Adán y Eva fueron puestos por causa de Cristo. Ya eso ya lo vimos anteriormente cuando vimos acerca del hombre. Hoy día vamos a digamos, a repasar, no a profundizar, pero a mencionarlo nuevamente. Entonces, eso con respecto al bien y el mal. Entonces, para resumir esta primera parte, ¿cómo entender esto del árbol del conocimiento del bien y del mal? En primer lugar, se debe entender bien y mal como vida y muerte en un sentido espiritual, eso ya lo dijimos, y en segundo lugar, se debe entender desde un punto de vista cristológico, es decir, vamos a entender el árbol del bien y del mal con relación a Cristo. Por lo general, cuando nosotros leemos la Biblia, partimos leyendo Génesis 1, no estamos pensando en Jesús todavía. Ya pasamos por Génesis 2, Génesis 3, y si nos preguntan acerca de Jesús, nosotros decimos, no, Jesús aparece mucho más adelante, en Mateo, ¿verdad? Y cuando leemos Mateo, recién nos acordamos de Jesús. Pero no pensamos en Jesús cuando vamos pasando por Moisés, cuando vamos pasando por la Torre de Babel, cuando vamos pasando por por todos los profetas. Generalmente no pensamos en Jesús, y eso es el error más grande que podemos tener al leer la Escritura, porque la Biblia nos dice que toda la Escritura da testimonio de Él, que todos los pasajes de la Escritura hablan de Jesús, y así también lo entendieron los escritores del Nuevo Testamento, y así lo testificaron y lo pusieron por escrito. Pablo, por ejemplo, habla de cuando se crea la luz, ya cuando en el primer día Dios dice, sea la luz. Pablo toma ese verso de Génesis y dice así, ¿verdad? Del mismo Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el mismo que hizo resplandecer a Cristo en nuestros corazones. Es decir, Pablo mira la Escritura, cuando está leyendo el apóstol Pablo Génesis y ve que el primer día Dios dice, hágase la luz, y la luz se hizo, Pablo está viendo ahí a Jesús, está viendo que ese Dios que ordena, ¿verdad? Porque es un mandamiento, Dios ordena, sea la luz, y la luz aparece en medio de las tinieblas. Pablo está diciendo, eso es lo mismo que cuando Dios ordena, ¿verdad?, el evangelio al ser humano, y Cristo brilla en las tinieblas del corazón del hombre. Pablo ve a Cristo en cada uno de los pasajes, y así los tenemos que ver nosotros también. Entonces vamos a mirar bien y mal, entendiendo como un anuncio de Cristo y como un anuncio también de lo que Dios va a hacer con la ley y el evangelio. ¿Ya? Ahí se me pasó uno. Vamos a leer Génesis 3:22. Leamos todos juntos ese pasaje. Ahí está una representación del árbol de la vida con una espada, dice, de fuego que se revolvía. Dice, dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Entonces, en primer lugar tenemos que Dios le prohíbe al hombre
tomar del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya es una prohibición. Y nos podemos preguntar por qué Dios le prohíbe, y eso es algo que muy pocos comprenden en realidad. Ya el por qué Dios le dice que no coma del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ya, ¿por qué Dios da ese mandamiento tan extraño? Ya, de decirle de cualquier árbol del huerto puedes comer, pero de este no comerás. A costo de su vida, ¿verdad? A costo de la muerte, porque para nosotros, pensándolo moralmente de nuevo, ¿verdad? Como tenemos una influencia muy fuerte con respecto a enfatizar lo moral, para nosotros no es gran pecado comer de un árbol, ¿verdad? E incluso esa desobediencia para nosotros no sería tan terrible. Si ustedes, por ejemplo, no quieren que su hijo coma del fruto de algún árbol por cualquier tipo de razón, y ustedes le dicen, oye, no comas de ese árbol, y su hijo va y se come uno de los frutos, ¿verdad? A ustedes puede que lo castiguen, lo reten porque se portaron mal, ¿verdad? Pero nosotros lo miramos y decimos, no es tan terrible, ¿verdad? No es tan terrible que haya desobedecido para comerse una fruta, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ¿qué importancia tiene eso? Se comió una fruta. Fíjense que de esta reflexión, han salido teorías terribles, ¿verdad? Hay una teoría, por ejemplo, que dice que realmente el árbol del conocimiento del bien y del mal fue que Eva tuvo relaciones sexuales con el diablo, ¿ya? Y que de ahí nació Caín, ¿ya? Entonces, para tratar de verle lo malo a lo que hizo Eva, ¿verdad? Porque Eva se comió una fruta que estaba prohibida. Entonces, ¿verdad? Una de las teorías que se dijo ahí, no, realmente es un símbolo que habla de la relación de tipo sexual que tuvo Eva con Satanás. Entonces ahí sí se entiende, ¿verdad? Que Dios haya hecho eso y que los haya expulsado y todo, porque hizo tal maldad, porque moralmente, ¿verdad? Claramente una infidelidad o una relación fuera del matrimonio es mucho más fuerte, ¿verdad? Un pecado mucho más fuerte moralmente que comerse una fruta. Entonces, al reflexionar en eso, muchos han caído en este tipo de teorías extrañas y que no tienen nada que ver con la Biblia. Ya, fíjense que algunos grupos, estoy hablando de siglos anteriores, incluso sostenían que Eva había tenido relaciones con la serpiente, que de ahí había nacido Caín, y que por eso Caín nació con piel negra. Entonces los negros eran los hijos de Caín, ¿verdad? Que venían de la relación de Eva con la serpiente, y los blancos eran los hijos de Set, que descendían de Adán y Eva y eran los puros. Entonces había que matar a los negros, ¿verdad? Y se fundamentaba el racismo de esa manera. Así, ¿verdad? Han creído muchos, tomado la escritura como una excusa para el racismo y para matar a cierto grupo de personas. Así que por eso la importancia de ver bien la Biblia, ¿verdad? Entonces, como le digo, moralmente ya a nosotros no nos parece gran pecado el hecho de comerse una fruta, pero entendiendo espiritualmente, y esto quiero insistir, mirando espiritualmente lo que Dios está haciendo en ese lugar, entendemos que el árbol del conocimiento del bien y del mal se refiere a la obra de Cristo, se refiere a la obra de Jesús, a la muerte, ¿verdad? Que Jesús iba a venir a ofrecer como ofrenda a Dios y a su posterior resurrección. El árbol de la muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal, se refiere principalmente a que uno de entre la Trinidad iba a experimentar la muerte. Fíjense lo que dice aquí. He aquí el hombre es como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Entonces, cuando Adán se adelanta y toma de este fruto que no le correspondía a él, que estaba reservado para Cristo, estaba reservado para Jesús, Adán se adelanta, lo toma. Entonces Dios dice, mira, Adán se adelantó. Es decir, mira, Adán
ahora conoce el mal, ahora ha muerto, igual como uno de nosotros tenía que hacerlo, ¿verdad? Adán ahora es el hombre, es como uno de nosotros conociendo el bien y el mal. Este uno de nosotros se entiende como uno dentro de la Trinidad, como uno dentro de Dios, hablando del Hijo de Dios que iba a ir a experimentar la muerte al mundo, a la tierra. Entonces, pongámoslo de esta manera. El Hijo de Dios estaba predestinado para venir a la tierra y entregar su vida, ¿ya? Y entregar su vida y luego resucitar para, por medio de la resurrección, como hijo de hombre, entrar en el reino de Dios y tomar el trono por esa resurrección, ¿verdad? Eso ya lo vimos un poco anteriormente. Entonces, el hijo iba a tomar el fruto de la muerte, iba a entregar su vida en obediencia. La muerte en obediencia al Padre, porque era un mandamiento que el Padre le dio, en la eternidad, ¿verdad? Lo revisamos, Filipenses capítulo 2, el Hijo en la eternidad tiene este sentir que Efesios 2 describe, este sentir de no aferrarse al ser igual a Dios, sino que despojarse a sí mismo, hacerse semejante a los hombres, es decir, quitarse, vestirse de su gloria eterna para rebajarse. Tiene este sentir y como respuesta a este sentir Dios le da un mandato. El Padre le da el mandato de ir, de entregar su vida y de volverla a tomar. Esta es la muerte en obediencia. Y la muerte de Cristo, que iba a ser en obediencia, lo iba a llevar a la resurrección, lo iba a llevar a la vida nuevamente, y eso está representando el árbol de la vida. El árbol de la vida está representando nuestra inclusión en la gloria de Dios. El árbol de la vida está anunciando que nosotros íbamos a ser parte de la misma gloria de Dios, que íbamos a tener vida en nuestro espíritu, la misma vida del Creador. ¿Ya? Y esto es independiente si el hombre pecaba o no. ¿Ya? Esto es algo antes de la eternidad, antes de la fundación del mundo. ¿Ya? Es lo que Dios ya tenía destinado, es lo que Dios ya tenía preparado, ¿verdad? Independiente si el diablo pecaba, independiente si el hombre pecaba. Ya Dios solo le da la libertad a los ángeles, luego la libertad al ser humano. Entonces Dios le prohíbe a Adán tomar del árbol porque el árbol le corresponde a Cristo y Adán no puede intervenir, ¿verdad? En ese proceso. Adán no puede adelantarse, ¿verdad? A desear tener vida aparte de Cristo. Entiendan, cuando Adán toma el fruto, lo que Adán está diciendo es, ¿verdad? Yo quiero conocer el bien y el mal aparte del que va a venir, ¿verdad? Aparte de Jesús. Y por eso luego no tiene acceso al árbol de la vida. Vamos a mirar, ¿verdad? Esto de esta manera vamos a detallarlo más adelante también. Entonces de ahí viene la prohibición, ¿verdad? De que ese árbol representa a Jesús y a nadie más. No sirve si se lo come Adán. ¿Ya? Es algo parecido, ¿se acuerdan? A cuando Moisés golpea la roca. ¿Ya? Cuando Moisés se encuentra la primera vez con la roca de Oreb, Dios le dice, golpea la roca, Moisés la golpea y libera agua para todo el pueblo y lo sana. Eso está hablando de el Cristo que iba a ser golpeado, ¿verdad? Que iba a ser maltratado en su venida, iba a ser crucificado. Pero luego, cuando van a entrar nuevamente, después de 40 años a la tierra prometida, vuelven a encontrarse con la roca de Oreb y ahora Dios le dice a Moisés, háblale a la roca para que te dé agua. Eso es porque está mostrando al Cristo que ha de ser invocado. Ya Cristo primero fue golpeado para luego que todos los hombres invocaran su nombre, recibieran de su agua. Hoy día nosotros no tenemos que golpear a Cristo nuevamente para que salga vida. Nosotros invocamos su nombre. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Esta es la figura que componía la roca de Oreb en dos etapas. Primero, la roca había de ser golpeada y luego la roca debía ser invocada. Pero ¿qué hizo Moisés? Moisés no le habló a la roca, ¿verdad? Y echó a perder la figura. Frustró lo que Dios quería mostrar por medio de la roca de Oreb al golpear la roca nuevamente. Y eso es un pecado terrible. El pecado más terrible que el hombre puede cometer es oscurecer a Cristo,
¿verdad? No permitir que Cristo sea anunciado, y Cristo estaba siendo anunciado por medio del árbol del conocimiento del bien y del mal y por medio de la roca de Oreb, ¿verdad? Adán oscurece, ¿verdad? La figura de Cristo del árbol, ¿verdad? Y es expulsado del huerto. Moisés oscurece la revelación de Cristo por la roca de Oreb y no entra a la tierra prometida. De la misma manera, todos los que se opongan al evangelio, ¿verdad? Y oscurezcan la revelación de Cristo, también van a ir al lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Todo se refiere a Cristo, la salvación y la condenación se refieren a Jesús todo el tiempo. Entonces, aquí, ¿verdad? El hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora, pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida. Ahora iba a estar restringido, la vida se terminó para Adán, ahora fue echado fuera, ¿ya? Fue echado fuera, y vamos a ver que eso no es parece una maldición en primer término, pero no es una maldición, ¿verdad? Fue la mayor de las bendiciones, la expulsión de Adán del huerto. Entonces, aquí tenemos estos dos árboles, ¿verdad? Árbol de la ciencia del bien y del mal. Primero anuncia la obra del Hijo de Dios, ya anuncia que el Hijo venía a entregar su vida, venía a experimentar la muerte, venía a experimentar una separación temporal de la gloria de su Padre, ya a eso se le llama mal la separación de Dios, pero Cristo no lo hacía por una rebelión, Cristo lo hacía por un sentir de humildad, y por eso venía con el mandato del Padre de hacerlo, y esa muerte lo iba a llevar al reino de Dios y a la vida eterna. En segundo lugar, el árbol del bien y del mal es el mandamiento de no comer para Adán, ¿verdad? Es decir, es el mandato que le permite a Adán vivir dentro con una comunión con Dios. Siempre que Dios hace alguna criatura, cuando Dios crea las criaturas, a los seres espirituales estoy hablando, les da mandamientos para tener relación con ellos. Dios no puede crear un ser espiritual y dejarlo sin hablarle, porque este ser espiritual no tendría ninguna conexión con él mismo. Entonces, para que la libertad de este ser espiritual pueda ser ejercida libremente, Dios tiene que darle mandamiento. Si no le da mandato, este no puede obedecer ni desobedecer, no puede sujetarse a una palabra, ni tampoco puede ir en contra de esa palabra. Entonces, tiene que haber una comunicación por medio de un mandamiento, de una palabra. Y cuando Dios crea a los ángeles, les da un mandato, los ángeles se mantienen con vida mediante esa palabra, ¿verdad? Al obedecer esa palabra, vemos que uno se fue en contra y despreció la vida que se le había dado, y cuando Dios crea a Adán, también le da una palabra. Aprovecha el mismo árbol que es el anuncio de Jesús para impedir que Adán fuera y interviniera esta revelación, que Adán se metiera en medio y oscureciera el anuncio de Cristo, y le da la orden y le dice, ¿verdad? Adán, de todo árbol del huerto puedes comer. Es decir, todos los demás árboles que hay aquí no tienen relación con Jesús. El naranjo, el manzano, ¿verdad? El palto, todos los demás, come lo que quieras, ¿verdad? No hay restricción. Sin embargo, hay un árbol que es especial, porque ese árbol está hablando, está anunciando, está mostrando lo que el Hijo de Dios iba a hacer en el mundo. Y le dice, de ese árbol no comerás, porque el día que comas, ciertamente vas a morir. Y nosotros, fíjense, debíamos morir, pero debíamos morir después de que Cristo viniera, debíamos morir en Él. Ya cuando Cristo viniera, Él iba a experimentar la muerte y nosotros íbamos a morir junto con Él. Eso es el bautismo. ¿Ya? El bautismo es pasarnos de la muerte de Adán a la muerte de Cristo. Ya Adán vino y murió en desobediencia, por tanto la muerte de Adán lleva al infierno. Ya todos los hijos de Adán van al infierno. Todos los hijos de Adán están separados de Dios por la eternidad. ¿Ya? Porque Adán se rebela en contra de Dios, ¿verdad? Es apartado, es separado, el espíritu de Adán es separado de Dios, porque por eso todos los hijos de Adán, los nietos y toda su descendencia
¿verdad? Nacen pecadores, pero Cristo vino y entregó su vida, pero entregó su vida en obediencia. Cristo muere en obediencia al Padre y la muerte de Cristo lleva a la gloria de la vida eterna. Entonces, nosotros nacimos en Adán, pero tenemos que morir la muerte de Cristo. Ya, si nosotros nacemos en Adán y morimos en Adán, entonces esa es la muerte segunda, ¿verdad? No alcanzamos la vida mientras estuvimos en la tierra. Pero si nacemos en Adán, tenemos el deber, la responsabilidad, la prioridad de todo ser humano es experimentar la muerte de Cristo antes de irnos de este mundo. ¿Y cómo experimentamos la muerte de Cristo? Por medio del bautismo, ¿verdad? El bautismo es muerte. En el bautismo, dice Romanos, fuimos sepultados juntamente con Él para novedad de vida, para vivir y levantarnos en una vida nueva. Ya en el bautismo somos sepultados juntamente con Él, es decir, tomamos la muerte de Jesús para que de ahí en adelante vivamos también su resurrección y su gloria. Entonces es el mandamiento de no comer de Adán y también la experiencia de la vida y de la muerte. El árbol de la vida, por otro lado, es la vida en el reino del cielo, representa, como les dije antes, nuestra inclusión en la gloria de Dios, representa lo que está preparado para el hombre por gracia, representa a Cristo y el don de Dios por medio de Cristo, y es el anuncio de la salvación del Hijo de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? De repente puede ser difícil agarrar ciertas cosas. Vamos avanzando entonces. Primer y postrer Adán. Adán o Jesús, ¿quién es primero? Ya podemos hablar acerca de esto, ¿verdad? ¿Quién es primero, Adán o Jesús? La verdad es que siempre se piensa lógicamente que Adán es primero, ¿verdad? Que Adán vino primero y que después vino Jesús. Eso está bien cronológicamente hablando. Incluso Pablo dice, ¿verdad? Lo terrenal es primero y después lo espiritual, en el sentido de que primero vino el hombre carnal y luego aparece el espiritual. Pablo dice eso para hablar de la ley y el evangelio, que primero vino un pacto de la carne, que es el pacto de la ley en Moisés, y luego vino el pacto de la gracia y la verdad, que es el pacto de la vida por medio de Cristo. Pablo por eso dice, el hombre carnal es primero, luego el espiritual. Adán vino primero, ¿ya? Y Jesús vino después. Sin embargo, hablando en términos de intención, Cristo claramente es primero. Ya Jesús, ¿verdad? Está predestinado para venir a este mundo antes de que el universo fuera creado desde la eternidad, y el hombre, ¿verdad? Es puesto en este mundo para que Cristo viniera. Ya en este sentido, Pastor Kim hace una analogía con un molde de galletas. Ya no sé si se los he dicho antes. Ya, y él dice, cuando ustedes van a hacer galletas, ¿verdad? Ustedes tienen en mente cómo va a ser la galleta. O sea, ya en ese sentido, cuando ustedes ya pensaron en la galleta, ya la tienen dentro de ustedes. Esa galleta ya existe, ¿verdad? No en el mundo real, no en el mundo físico tangible, pero esa galleta ya existe en el sentido de que ustedes ya saben cómo hacerla. Pero la galleta no la pueden hacer directamente. Tienen que tener un molde, ¿verdad? Para que al poner la masa tome el molde que ustedes desean y la galleta salga como ustedes quieren. Entonces, de primero se fabrican un molde, pero el molde no es la galleta, ¿verdad? El molde es de otro material, el molde es distinto. En ese sentido, el ser humano es como el molde. El ser humano es lo que Dios prepara antes, ¿verdad? Para que el Hijo venga y tome esa forma, ¿verdad? El Hijo tomó forma de hombre, ya fue hecho semejante a los hombres. Entonces, Dios crea al ser humano, que es el molde, y luego podríamos decir, echa al logos adentro del molde, ¿verdad? Y el logos sale con forma de hombre. Ya, pero fíjense que el molde fue hecho por causa de la galleta y no la galleta por causa del molde. Ya, es decir, ¿por qué ustedes fabricaron el molde? Porque querían hacer la galleta. Lo importante es la galleta. Ustedes podrían hacer la galleta y luego desechar el molde y tirarlo a la basura. Y eso es lo que Dios podría haber hecho. Dios podría haber creado al ser humano, haber traído a Cristo por medio del ser humano, tomar a su hijo, ponerlo en el trono y tirar al ser humano a la basura.
pero Dios quiso que él se dice por el puro afecto de su voluntad, solo porque él quiso amar al molde, tanto como amaba a la galleta. Es decir, él quiso amar al ser humano de la misma manera en cómo amaba a su hijo. Y como nosotros fuimos el vehículo por el cual Cristo vino a la tierra, decidió amar también el vehículo, decidió amarnos también a nosotros y decidió impedir que fuéramos al infierno, incluso si desobedecíamos y si escogíamos nosotros la muerte, íbamos a tener siempre un camino de retorno, siempre íbamos a tener un camino de regreso a casa, siempre podíamos tener la redención. Y esa redención no fue fácil de lograr. La redención costó que Cristo muriera no de forma natural, que Cristo muriera como un delincuente y como un pecador cargando el pecado de toda la humanidad. Y eso, ¿verdad? Nosotros lo conocemos y eso es lo que también la Escritura está dando testimonio. Entonces Cristo claramente es primero que viene en forma del ser humano. Eso más o menos lo vimos cuando vimos tres seres espirituales, revisamos al hombre, algo de eso habíamos dicho ya. Dice Génesis 2, 16, 17. Leámoslo todos juntos ahí. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ya ese ciertamente morirás, ¿verdad? Lo puse ahí destacado, porque esas dos palabras, esa expresión, enlaza al primer Adán y al segundo Adán. Ya cuando Dios mira a Adán, ¿verdad? Le dice, si tú comes de ese árbol, muchas cosas van a pasar. ¿Ya? Si tú comes de ese árbol, vendrá la ley. Tendremos la ley y el evangelio. Por eso es el árbol del conocimiento del bien y del mal, que también está representando la ley de Moisés. La ley de Moisés, por medio de la ley tenemos conocimiento del bien y del mal. Pablo dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿verdad? Por tanto, ese árbol está representando que si Adán lo come, viene la ley. Si Adán lo come, entonces Dios va a tener que traer la ley antes de traer a Cristo. Y la ley es el pacto de la muerte. Ciertamente morirás. Se está refiriendo no solo a Adán, sino también a toda la raza humana. Ya ciertamente experimentarán la muerte, serán testigos de la muerte. Dios vendrá con un pacto de muerte sobre ustedes para que mueran, ¿verdad? Para que experimenten el peso de su pecado y puedan valorar la salvación que viene después de ese periodo. Y ciertamente morirás, se refiere también a Jesús. Fíjense que cuando Adán toma el fruto, ¿verdad? Y lo come, es él quien experimenta la muerte en un primer momento, pero Dios ya tenía decidido el camino de retorno. Entonces podríamos decir que en el momento, en el mismo momento que Adán come del huerto, en el futuro la cruz se levanta. Por decirlo así, es automático. Adán come del fruto y Cristo tiene que tomar el pecado de Adán. Eso es lo que estaba dispuesto ya desde antes de la fundación del mundo. No es que a Dios se le ocurre después. Ya no es que Dios ve y dijo, Adán comió, ¿qué hacemos ahora? ¿Verdad? No, eso ya estaba predicho. Por eso Apocalipsis muestra a Jesús como el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. O sea, cuando Dios da la orden de que el Hijo de Dios iba a ir a experimentar la muerte, pero que si el hombre pecaba, el Hijo de Dios pagaba por su pecado, ya lo estaba en un sentido inmolando, ya lo estaba entregando en sacrificio por la vida de otro ser. Entonces, fíjense que por eso es escandaloso lo que la Biblia nos está diciendo. Nos está diciendo que Dios se está entregando por una criatura inferior, que Dios se está entregando por una criatura que no merece nada, ¿verdad? Que incluso fue infiel, y que Dios está haciendo ese movimiento de inclinarse, de humillarse para salvar a una raza que no vale la pena salvar. ¿Verdad? Esa es la expresión de Cristo cuando está colgado sobre la cruz y Cristo clama y dice, Elí, Elí, lama sabactani, ¿verdad? Que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Verdad? Esa expresión
Es como el grito de Jesús, es como el grito de asombro diciendo, ¿cómo es posible que puedas amar tanto a estos que me desampares a mí? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que llegues a darme la espalda, a cargar sobre mí el peso del pecado y la condenación, y a que yo sea el fruto de la descarga de tu ira por salvar a estos? ¿Verdad? Elí, Elí, lama sabactani. Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Ya cómo es posible que me hayas desamparado? Esa es la expresión de asombro del Hijo por el amor de Dios, que es un amor tan alto, que es incomprensible totalmente a la mente humana. Eso lo dice Pablo diciendo que el amor de Cristo es más alto que todo entendimiento, supera, dice, todo entendimiento. Eh, entonces, cuando Cristo grita eso, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí siempre digo yo, nosotros tenemos que gritar, ¿verdad? Dios mío, ¿cómo me has aceptado? ¿Verdad? ¿Cómo es posible que yo haya sido aceptado? ¿Cómo es posible que Cristo se hubiese entregado por mí? Es demasiado maravilloso, es demasiado grande. Ya es como el salmista cuando decía, este misterio alto es, no lo puedo comprender. Ya es algo demasiado escandaloso, demasiado grande. Es el escándalo de la cruz donde Dios vino a morir por nosotros. Entonces, ese ciertamente morirás, habla de Jesús. Es como si Dios se lo estuviera diciendo a Adán, y Dios le está diciendo a Adán, el día que de él comas, ciertamente morirás. Pero Dios sabe que ese ciertamente morirás se aplica a su hijo. ¿Ya? Cuando le dice a Adán, ciertamente morirás, se lo está diciendo también a su propio hijo, ciertamente morirás. El día que de él comas, el hijo había de cargar con el pecado de Adán, la cruz sería su destino y tendría que sufrir la separación, eh, un ser que nunca tuvo pecado ni se halló mal en su boca. Ya tuvo que pagar el inocente por el culpable, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, dice la Escritura. Esa es la gran revelación del Evangelio. Ciertamente morirás. Ahí está en clave, ¿verdad? El mandato de Dios, del Padre para su propio Hijo. Ciertamente morirás. Adán pecó, ciertamente morirás. Y Cristo tomó esa muerte. ¿Ya? Esa muerte que está ahí puesta ahí en rojo fue luego tomada por Jesús. Ya por eso dice la Escritura, la paga del pecado es muerte. A eso se refiere a Adán directamente, ¿verdad? Adán pecó, el ser humano murió. La paga del pecado es muerte. Pero esa es la mitad de la historia. La otra mitad es, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí se completa todo el ciclo, se completa el árbol del conocimiento del bien y del mal, que está representando la muerte, ¿verdad? La separación, está representando el pacto de la ley en Moisés, ¿verdad? Y se completa el árbol de la vida, que está representando a Cristo, que está representando la salvación y nuestra inclusión en la gloria del cielo. La expulsión de Adán y la muerte de Cristo, para finalizar, ya vamos a mirar este texto de Hebreos 13, del 11 al 13, vamos a leerlo todos juntos. Dice 1, 2 y 3. Porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento, llevando su vituperio. Dividí este pasaje en estos tres. ¿Ya? Primero es el argumento, ¿verdad? Segundo es la aplicación con respecto a Cristo, y en tercer lugar el autor de Hebreos hace una aplicación para sus contemporáneos judíos. ¿Ya? ¿Y qué nos está diciendo este pasaje? Hebreos les recuerda que los animales que servían para la expiación del pecado no eran quemados en el altar. ¿Ya? No sé si ustedes sabían eso. ¿Ya? Pero en el altar de bronce que estaba dentro del tabernáculo y dentro del templo, se quemaban los animales que iban como ofrendas, como, que iban como holocausto, como ofrendas de gratitud,
Pero los animales que iban por causa del pecado, es decir, cuando un israelita llevaba un animal que cargara con su pecado, entonces el israelita ponía las manos sobre ese animal, luego el animal era sacrificado y la sangre de ese animal era introducida en el santuario. Por eso aquí dice los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida al santuario por el sumo sacerdote. El sumo sacerdote llevaba dentro del santuario la sangre y la esparcía desde el lugar santo hacia el lugar santísimo. Ya la tiraba con el dedo. Esos animales no eran quemados en el altar en el mismo tabernáculo, sino que eran sacados fuera y en el templo eran sacados fuera de la ciudad para ser quemados afuera, ¿ya? Y quedaban las cenizas en un lugar apartado. Entonces el autor de Hebreos dice, recuerden que todo animal como sacrificio por el pecado era quemado fuera del campamento, por lo cual también Jesús, porque Jesús era una víctima por el pecado, Jesús era una ofrenda por el pecado de la humanidad, también padeció fuera de Jerusalén. No muere en Jerusalén, muere afuera, de la misma manera que los cuerpos de los corderos que eran ofrenda por el pecado morían afuera. Y ahora él hace la aplicación a sus contemporáneos y les está diciendo, salgamos pues afuera, les está diciendo, sálganse del sistema religioso, sálganse del lugar donde están, fuera del campamento, sálganse afuera, llevando su vituperio, llevando su vergüenza, porque era vergonzoso para un judío salirse de su religión, ya era su cultura, ¿verdad? Al autor de Hebreos les dice, salgan hacia afuera. De la misma manera, en este mismo contexto, podemos incluir a Adán. Adán fue sacado fuera de Edén, ¿verdad? Adán peca, ¿verdad? Y es sacado afuera. Y de la misma manera en que Adán es expulsado, Cristo también muere fuera de la puerta, fuera del campamento, muere de la misma manera que Adán murió, saliendo, siendo expulsado del lugar central, digamos, ahí del huerto de Edén. Jesús sale expulsado de Jerusalén. Pero ¿por qué? ¿Por qué Dios expulsa a Adán? No lo expulsa solo para castigarlo, lo expulsa para que Adán esperara en ese lugar a su redención. Fíjense, Jesús murió fuera, por eso Adán fue sacado también fuera. El hecho de sacar a Adán fuera de Edén es como que Dios le estuviera diciendo, te voy a poner en el lugar donde va a morir mi hijo. Ya te voy a sacar de Edén para que te encuentres con mi hijo y ahí encuentres la vida. Dios expulsa a Adán para que encuentre el camino de retorno. No lo expulsa para que se quede afuera por siempre. Lo expulsa porque allá va a tener ahora su encuentro con Cristo. Ya no ahora aquí adentro del huerto, sino allá afuera donde están los expulsados, donde están los desterrados, donde iba a estar el Hijo de Dios que sería crucificado fuera del campamento. ¿Ya? Y por eso toda la escritura, todos los sacrificios que se hacían de corderos salían fuera y eran quemados fuera. Ya es la imagen de Jesús encontrándose con Adán. Y en Cristo Adán encuentra el camino de retorno. En Cristo Adán encuentra la vuelta a Dios y retorna una vida mucho más alta que la que tenía en Edén. Adán no solo recupera Edén, Adán recupera un estatus que no tenía antes, que es el estatus de hijo de Dios. Ese estatus siempre Dios se lo quiso dar a Adán, siempre se lo quiso obsequiar al ser humano. Era su deseo entregarle su propia vida al ser humano, ¿verdad? Como recompensa por ser el vehículo por el cual Cristo vino. Pero como el hombre peca, como el hombre se adelantó al Hijo de Dios y tomó del árbol del conocimiento del bien y del mal, tuvo que conocer la muerte, tuvo que conocer la expulsión de Edén, tuvo que conocer la ley de Moisés, tuvo que conocer la muerte, para luego, una vez que Cristo viniera, mucho tiempo después, poder encontrar el camino de retorno y la vida eterna, poder encontrarse con Cristo, que es el árbol de la vida. Cristo es el que nos da vida nueva al Espíritu. Y finalmente en Cristo Dios cumple su deseo de entregarle al ser humano vida abundante, entregarle la Zoé, la vida eterna, una vida indestructible, una vida que perdurará
junto con Él por toda la eternidad, ¿verdad? Es el árbol de la vida. Cristo es, ¿verdad?, nuestro árbol de la vida con quien nos encontramos fuera del campamento, y quien nos marca, nos conduce, nos da el camino de retorno. Hebreos dice un camino nuevo y vivo a través del velo, un camino para llegar al Padre nuevamente. Amén. No sé si es el último, y ahí hay más o menos un resumen de lo que ya les dije, ¿verdad? Y termina con esta expresión entonces la clase: toda la Biblia habla de la muerte y la resurrección del postrer Adán. Por eso le digo, desde el árbol del conocimiento del bien y del mal, todo para adelante, todo es un testimonio de que Cristo viene a morir y a resucitar, que Cristo viene a entregar su vida y volverla a tomar, que Cristo viene a mostrarnos el camino de la vida ya después de haber conocido nosotros la muerte, después de conocer el mal por causa de Adán. Ahora venimos y conocemos la vida eterna por medio de Cristo. Ese es el testimonio de toda la Escritura, la muerte y resurrección del postrer Adán. Así que eso sí, con eso terminamos. Ya no sé si hay alguna duda, pregunta, consulta con respecto a eso. Con los chistes los vamos a dejar para la presencial. No, ahora no. Mi hermana Yola. A ver. No le escucho, mi hermana, no sé, los demás lo escuchan, ¿no? No se escucha. Ahora sí. Ahora sí, ¿No? ahora sí, sí, ahora sí. Ahora sí, ya. Lo que pasa es que, como usted hablaba de la salvación del hombre, que Jesús, ¿cierto? El árbol de vida, Él vino a dar su vida por nosotros. También tenemos entendido que Él vino a glorificar a su Padre primeramente, y también a deshacer las obras del diablo. Entonces ahí como que me perdí, como que quedé media, no sé, si confundía, no sé. Claro, es que por eso hablamos que la venida de Cristo es anterior al pecado del ser humano. ¿Ya? Cristo iba a venir sí o sí, y iba a venir a través del hombre, ¿ya? Y el propósito de esa venida era claramente este sentir, ¿verdad?, que decíamos que está ahí en Filipenses capítulo 2, de despojarse de su gloria, pero el motivo que él tenía para despojarse era glorificar a su Padre, ¿verdad? Era decir: el Padre es más grande que yo. Él no quiso tomar su trono como Dios, porque él podía haber entrado como el verbo de gloria en el reino de los cielos, tomar su trono, los ángeles hubieran quedado impresionados, ¿verdad? Pero él dijo: no, yo quiero entrar, ¿verdad?, en humildad, quiero entrar más bajo para que todos te honren a ti, para darte la gloria a ti, ¿verdad? Y por eso él quiere despojarse, no aferrarse a esa condición de Dios, sino que despojarse y glorificar a su Padre. Ahora también se le incluyó el deshacer las obras del diablo una vez que el diablo cae. Eso lo revisamos cuando vimos 3 seres espirituales también, ¿verdad? El diablo, cuando cae en el cielo, es puesto en las tinieblas para que Cristo en su venida entonces también le juzgara. Entonces Cristo viene con su misión original de glorificar al Padre por medio de su muerte y resurrección. Se le añade por el pecado del ángel, ¿verdad?, la misión de deshacer la obra del diablo, o sea, la misión de juzgar al diablo. Esa es la verdad. Él venía a juzgar, no venía a destruir directamente, venía a juzgar en el sentido de ver, ¿verdad? Juzgar significa decidir si es bueno o malo, inocente o culpable, ¿verdad? Pero cuando Cristo viene, el diablo en el desierto lo quiere tentar y lo quiere matar de nuevo, se aprovecha de su posición para querer matarlo, ¿verdad? Y claramente queda como injusto y es juzgado después con la muerte de Jesús, y viene por el pecado de Adán también a salvar al hombre.
Entonces Cristo, como usted dice, viene con su misión original de glorificar al Padre, entregar su vida para glorificarlo, y por el pecado del ángel se le añade la misión, ¿verdad?, de venir a juzgar al diablo, y por el pecado del hombre se le añade la misión de salvar al ser humano. ¿No? Así que eso ahí para que hay que darle harto vuelta y mirarlo de hartos lados también para que vaya cuajando por todas partes. Ya eso es tarea de tiempo. No sé si hay alguien más. Si no, ahí le dan vuelta y cualquier duda que hayan, ¿verdad? Me hablan ahí, me tiran la consulta al correo o algo. Bueno, Mauri, no sé si... No. Ya, como había abierto el micrófono pensé que quería ir. Ya, después, como les digo ahí en el estudio, ¿verdad? Cada uno, cuando se levanten preguntas, ahí las pueden hacer, ¿verdad? O las reservan para tercer semestre. Ya tercer semestre, recuerden, vamos a tomar los lentes de nuevo. O sea, en el tercer semestre intentamos armar el auto. ¿Se acuerdan que les dije lentes es como ver cada pieza por separado? En lentes tratamos de armar el auto, entonces claramente en lentes se vuelven a ver los contenidos, pero ahora tratando de enlazar uno con el otro para formar una historia, ¿verdad? Que les muestre la Biblia completa, que sea para ustedes la imagen de la voluntad de Dios relatada, digamos, en toda la Escritura. Así que eso, mis amados, nos encontramos próximo miércoles entonces para la última clase del segundo semestre. Vamos a orar al Señor, vamos a dar gracias y a pedir también por nuestro espíritu. Oremos, Padre, te bendecimos, Señor, te damos gracias por este tiempo que tú nos regalas. Te pedimos, Señor, que traigas revelación sobre nuestra alma, sobre nuestro espíritu. Trae la luz, Señor, de tu conocimiento. Danos inspiración para que al hablar también a otros podamos hacerlo con la gracia de tuya, Señor. Podamos hacerlo, Señor, con tus palabras de sabiduría, Señor. Te pedimos que tu conocimiento llene nuestro corazón, afecte nuestra mente, nuestros pensamientos, afecte nuestro pensar, nuestro actuar, nuestras intenciones. Padre, que podamos también hacer morir lo terrenal en nosotros. Todo lo que aún queda de nuestro antiguo hombre, podamos despreciarlo. Señor, podamos despojarnos de ese peso del pecado que asedia y podamos correr libremente, Señor, esta carrera, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Te damos gracias, Señor, pedimos que nos des abundante bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a parar aquí la grabación.